Hola chicos, bienvenidos un día más a este espacio de Aprende en Casa con tu maestra Eli. El día de hoy vamos a estar trabajando, como podrás ver, con tu materia de español en el tema escribir poemas para compartir. Recuerda tener a la mano tu cuaderno de apuntes y solamente anotar lo que yo te vaya indicando. Pon mucha atención para que no tengas que escribir de más. Vamos a empezar. Para comenzar con el tema, chicos, vamos a recordar un poquito de lo que ya sabemos sobre él. Este tema lo hemos visto en grados anteriores, así que no será muy difícil. Solamente son algunas explicaciones breves para no olvidar y al final poder hacer nuestro producto con éxito. La primera pregunta para que podamos recordar es, ¿qué recursos literarios recuerdas? Si tú recuerdas, cuando nosotros hemos estado trabajando con poemas, hemos visto algunos recursos literarios que se usan, como por ejemplo el símil, la metáfora, el lenguaje figurado, etc. Entonces, estas son algunas de las cosas que tienes que recordar. ¿Qué emociones identificas en los poemas? Recuerda que los autores de un poema siempre intentan expresar sus emociones a través de estos. Entonces pueden ser de amor, de tristeza, de enojo, etc. Dependiendo del contenido del poema, es como nosotros nos podemos dar cuenta cómo se sentía esa persona al momento de escribirlo o qué es lo que quería dar a entender. También debemos recordar lo que es una rima. Acuérdate que una rima son aquellas palabras o pares de palabras que precisamente suenan parecido o igual al final de su pronunciación. No precisamente que se escriban, pero sí que suenen muy parecido. La mayoría de las veces sí se escriben igual la terminación de estas palabras, pero en ocasiones solamente es cómo se escucha, o sea, la pronunciación. Y también debemos de recordar qué es un verso. Acuérdate que todos los poemas están escritos en verso. Verso son los renglones pequeños o cortitos en los que está escrito dicho poema. Y vamos a ver ahora sí algunas de las características de estos poemas que acabamos de platicar ahorita. Esta información sí te pido por favor que la copies en tu cuaderno. Como acabamos de decir hace ratito, estos poemas evocan emociones y sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente el autor se sentía de esa manera al escribirlo, sino que también nosotros, que somos los lectores, al leer ese poema podemos sentir estos sentimientos, valga la redundancia, porque precisamente nos dirigen o nos hablan sobre dicho sentimiento en específico. Puede ser un poema triste, puede ser un poema feliz, un poema alegre, un poema romántico, etc. De nueva cuenta, recordemos que se escriben en verso. Acuérdate que hay dos maneras de escribir, en verso y en prosa. En prosa es cuando escribimos todo de corridito en todo el renglón hasta que se acaba y seguimos abajo. En verso es solamente cierta cantidad de palabras y después brinca a la que sigue y a la que sigue y a la que sigue. Estos poemas suelen utilizar lenguaje figurado, ya que al ser precisamente relacionados con los sentimientos, suelen hacer muchas referencias a cosas de la naturaleza, objetos que nosotros conocemos, etc., y compararlos con algunas personas u algún objeto que ellos utilicen en su poema. Y precisamente se utilizan figuras literarias como el símil y la metáfora, que nosotros eso ya lo hemos visto. Acuérdate que el símil es comparar, ¿verdad? Dentro del mismo poema. Recuerda que esto sí lo vas a copiar. De hecho, abajito en las diapositivas donde vas a copiar algo, te viene un mensajito que tienes que copiar. Y bueno, aquí yo te pongo un ejemplo de un poema que en lo personal es mi favorito. Este poema fue escrito por el autor Pablo Neruda y es el poema 15. El poema 15, el poema 15 se llama Me gusta cuando callas. No te lo voy a leer todo para que no se haga tan extenso, pero sí te pido que pauses el video y que lo leas. Te voy a explicar lo que tenemos aquí. Aquí te puse un poema y solamente es un fragmento, quiere decir que no está completo el poema, solamente una parte de él. Y lo hice nada más para que podamos observar nosotros los componentes de dicho poema que ya hemos platicado en estas dos diapositivas anteriores. Por ejemplo, ahí te señalé con una flechita amarilla lo que es el verso, que es solamente uno de los renglones del poema.
Cuando juntamos esos versos, no se le llama párrafo como cuando escribimos en prosa, sino que se llama estrofa. Ahí te tengo también señalado con una llavecita el conjunto de versos que forman una estrofa. Y también tengo encerradas las palabras que riman. Es lo que te decía hace ratito. Por ejemplo, toca y boca son una rima porque su terminación es similar. Mejor dicho, igual. Las dos terminan en K. Y abajo tiene mía y melancolía, también es una rima porque su terminación es la misma y por lo tanto al pronunciarla suenan igual. Mía, melancolía. Y el otro es arrullo y tuyo. Si tú te fijas, aquí es algo de lo que te conté hace ratito. Estas dos palabras no tienen terminación igual. Una termina con doble L y O y la otra termina con Y y O. Sin embargo, al pronunciarlas en voz alta suenan similar. Entonces, por eso es una palabra, son palabras que también riman. ¿Sabías que existen diversos tipos de poemas según su composición? Así es, chicos. Hay muchos poemas, pero a veces hay algunos que, de acuerdo a cómo estén escritos, se les da un nombre en específico. Son poemas, pero hay tipos de poemas. Este es un ejemplo y te voy a mostrar algunos más para que lo veas. Los sonetos son un tipo de poema que contienen 14 versos de 11 sílabas cada uno. Están divididos en 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Si te fijas aquí en la imagen donde te puse un soneto, ahí están las características. Cada verso, imagínate, cada verso, o sea, cada rengloncito debe de tener 11 sílabas cada uno. No es tan sencillo escribirlo porque el autor tiene que estar pensando palabras que rimen, que puedan formar la historia, la oración y que solamente contengan 11 sílabas por cada verso. Entonces sí es un poco difícil, ¿verdad? Algunos otros tipos de poemas son como algunos que tú ya conoces, como los acrósticos, que comienzan con una letra en particular en cada uno de los versos. Aquí te puse un ejemplo. De haiku son de origen japonés que están compuestos de 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente. O sea, hay que fijarse muy bien en las características para saber qué tipo de poema es. Una oda, que son poemas que se dividen en estrofas de la misma longitud y por lo general son muy antiguos. Y de esta manera, aquí te puse un ejemplo. Hay muchos otros más tipos de poemas, pero solamente para que te des una idea, te voy a comentar estos. Y precisamente para nosotros saber qué tipo de poema es importante saber contar las sílabas de un verso. Y para esto debemos de tomar en cuenta las sinalefas. Esta información, chicos, también la van a copiar en su cuaderno. Ahí abajito en la diapositiva te lo estoy indicando. Una sinalefa es la unión de 2 sílabas en un mismo verso cuando una palabra acaba en vocal y la otra también comienza en vocal. Si te fijas, aquí te puse 2 ejemplos. En tu libro de texto puedes encontrar más. Dice, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? Es el primer ejemplo que te estoy dando. Al separarlo en sílabas nos da 12 sílabas, pero como hay una sinalefa, hay 2 sílabas que se juntan y forman solamente una. En este caso es que y también es in, que como que termina en vocal y luego in empieza en vocal, entonces esas sílabas se unen y forman solamente una. Abajo tienes otros 2 ejemplos. ¿En qué te ofendo cuando solo intento? ¿En qué te termina en vocal? Ofendo empieza en vocal, entonces teo se vuelve una sola sílaba al contarla, no al separarla. Mucha atención ahí. Cuando solo intento, lo e in se vuelven una sola sílaba. Nuevamente, porque termina en una vocal y la siguiente palabra comienza con una vocal. Entonces hay que tener mucho ojo cuando contemos las sílabas de un verso clásico.
También hay que tener en cuenta al momento de contarlas, si la palabra en la que termina el verso, o sea, en la que termina el rengloncito, es aguda, grave o esdrújula. Tú a estas alturas ya debes de saber separar las palabras en agudas, graves y esdrújulas, ya que una palabra aguda al final del verso le aumentará una sílaba, o sea, que si al final del renglón está una palabra aguda, se va a aumentar una sílaba. O sea que si eran 6, van a ser 7. Aquí tengo un ejemplo en la imagen que te pongo de ese poema que se llama Nocturno a Rosario de Manuel Acuña. Vámonos a donde está la flechita naranja. Quiero que lo observes, por favor, la primera, donde dice con todo el corazón. Corazón es una palabra aguda. Como termina con palabra aguda, se le suma una sílaba. Entonces el verso ya no va a tener 6 sílabas, sino que ahora va a tener 7. De igual manera, si la palabra es esdrújula, ya no se le suma, ahora se le resta una sílaba. Y es importante por eso saber diferenciar las palabras agudas, graves o esdrújulas, para que al momento de contar los versos, o mejor dicho, las sílabas en un verso, sepamos si le tenemos que agregar o quitar. Las palabras graves no hay ningún problema, porque si el verso termina en palabra grave, no pasa nada, se queda de igual. Y para que no se te olvide, y aunque yo sé que de seguro tú ya te acuerdas, vamos a recordar un poquito las palabras agudas, graves y esdrújulas, para que cuando yo te encargue contar las sílabas de un verso, puedas tener en cuenta las sinalefas y puedas tener en cuenta si se le va a sumar una sílaba o si se le va a restar una sílaba. Vamos a recordar que las palabras agudas son aquellas cuya sílaba tónica es la última. Recuerda que la sílaba tónica de una palabra es aquella que suena con mayor intensidad. No necesita tener acento, solamente la que suene con mayor intensidad. Las palabras graves son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima sílaba. Y las esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima. Las palabras esdrújulas siempre van a tener acento. Es así, no nos podemos equivocar porque siempre van a tener acento. Las otras va a ser más fácil identificarlas si en alguna ocasión tienen acento, pero puede ser que no lo tengan. Entonces lo único que tienes que hacer es tú checar, decir la palabra en voz alta y checar cuál es la sílaba que suena con mayor intensidad. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra sílaba. Sílaba se divide en sí, la, ba. Tiene 3 sílabas. La primera, que es ba, se cuenta de allá para acá, de derecha a izquierda. La primera es ba, la y si. Como tiene acento, podemos identificar rápidamente que va a ser la sílaba que más intensidad tiene. Entonces sería aguda, grave y esdrújula. Bien, aquí abajito te puse unos ejemplos en donde tú puedes ver palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las sobreesdrújulas son las que van antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, aquí tenemos sabor. Cuando nosotros decimos la palabra sabor y la dividimos en sílabas, ¿cuál suena más intensamente? Sabor. Entonces, por eso es la última y sería la palabra aguda. Después tenemos como ejemplo de palabra grave ladrillo, ladrillo. Aunque no tiene acento, es la sílaba que tiene más intensidad. Esdrújulas, cantábamos. Acuérdate que las esdrújulas siempre van a llevar acento. Entonces aquí es más fácil identificarlas porque sí tienen acento. Sobre esdrújulas, pásamelo. Ahí está, antes de la antepenúltima sería una palabra sobreesdrújula. Y bueno, vamos a ver si lo recordaste, clasificando en tu cuaderno las palabras según sean agudas, graves o esdrújulas. La información anterior, chicos, que es esta que te acabo de regresar, esa también la vas a copiar en tu cuaderno. Abajito a la diapositiva tiene el mensaje. Y esta que está aquí, que es el ejercicio breve y rapidito, porque esto ya te lo sabes, solamente para recordar,
también lo vas a copiar y a realizarlo en tu cuaderno. Viene una lista de palabras que tú vas a clasificar si son graves, agudas o esdrújulas. Facilísimo. Y bien chicos, esto es todo para que después podamos hacer nuestro poema para compartirlo con el resto de los compañeros y por supuesto con tu maestra. Además que ya vas a saber identificar cuántas sílabas tiene un verso y de esta manera poder conocer qué tipo de poema es. Bien chicos, pues hasta la próxima, los quiero mucho. Bye.